El objetivo de esta presentación es dar a conocer una propuesta que, a mi manera de ver, debe ser debatida dentro de los más amplios ámbitos, porque está en juego también el futuro del derecho. La ponencia se llama Un nuevo sintagma crítico para el derecho, intercultural, descolonial y bioecoantropocéntrico. ¿Por qué es necesario este debate? ¿Por qué este tema? En primer lugar, porque estamos hablando de un paradigma que va mucho más allá de aquellos, es decir, que va más allá del límite de un modelo. Por eso el término sintagma, que recoge o acoge precisamente esta multiplicidad de paradigmas posibles con el desarrollo del derecho en un mundo globalizado. Es necesario también destacar que estamos poniendo énfasis sobre todo en una realidad concreta, indoamericana y en particular de la República del Ecuador, con referencia a la confluencia de tres grandes tipos de derechos que se encuentran presentes en el Estado plurinacional del Ecuador. El derecho que proviene de la Constitución y de los derechos humanos, el derecho legislativo, o sea, el derecho ordinario, como suele denominarse, y el derecho indígena. Son entonces estas confluencias las que nos remiten a la necesidad de un sintagma que tenga un marcado carácter intercultural. Es necesario también tener presente que esto no se da en abstracto, porque dentro de esta presentación, de esta presencia jurídica, evidentemente existe un marcado carácter colonial de ese derecho. ¿A qué nos referimos con esta designación? Nos referimos sobre todo a la preeminencia de un sistema jurídico que tiene sus raíces precisamente en Europa. Un sistema que se desarrolla en torno a un sujeto jurídico, o un hipotético sujeto jurídico, ¿no?, que funciona como a manera precisamente de un paradigma en torno al cual se construye un conjunto de derechos, ¿no? Y el problema aquí radica justamente que ese sujeto tiene determinadas características y está construido dentro de un ámbito cultural que se lo presupone como modélico, es decir, como referente y se le da también una validación o un valor universal. Mientras que, por ejemplo, en el caso del derecho de los pueblos indígenas, este se considera apenas una suerte de costumbre, un elemento étnico, un etnoderecho de carácter local, que no tiene, pues, lógicamente, ni la tradición ni los elementos, incluso idiomáticos, por medio de los cuales pueda expresar o alcanzar ese mismo grado. Este elemento, evidentemente, nos plantea otra visión, no intercultural, sino, en el mejor de los casos, multicultural. Es decir, la existencia de múltiples derechos desiguales. ¿Qué es lo que planteamos nosotros para este trabajo? ¿Cuáles son los objetivos de este trabajo? En primer lugar, establecer el principio de convivialidad concurrente jurisdiccionalmente de la justicia constitucional, ordinaria e indígena. El término convivialidad lo formuló el ilustre investigador, sociólogo jurídico portugués Boaventura de Sousa Santos, refiriéndose a este elemento de interacción y no mera convivencia, como plantearía el multiculturalismo. En segundo lugar, el segundo objetivo es formular los nexos interculturales entre los sistemas autónomos y conectados en torno al valor de la diversidad y de la plurinacionalidad. Estos elementos
la diversidad existencial y la plurinacionalidad desde el punto de vista de la estructuración social y estatal son indispensables para que podamos nosotros abordar este tema. Y en tercer lugar, establecer el principio de una ponderación sistémica como práctica de la interculturalidad jurídica apropiada para el Estado plurinacional. Evidentemente, esto requiere que establezcamos una suerte de dispositivo hermenéutico especial que nos permita enfocar de manera diatópica, es decir, ambos planos, el plano del desarrollo de la sociedad contemporánea, moderna, de raigambre eurooccidental y de las comunidades y colectividades indígenas. Dos lugares en donde se desarrollan precisamente este tipo de normatividades con sus propias características. Pero este rasgo, esta diferenciación, debe también tener en cuenta dos aspectos que son esenciales: la dignidad humana y la autonomía colectiva, ambos consagrados jurídicamente. La dignidad por un lado y por otro lado la autonomía colectiva, lo cual pues debe establecer un proceso de conciliación, porque la dignidad no solo debe concebirse desde el ángulo y desde el punto de vista individual o personal, sino también de las colectividades y de su desarrollo. ¿A qué aspiramos? Aspiramos que se formule un lineamiento de ponderación intrasistémica que permita una justicia plural, auténticamente plural, una justicia compuesta, apropiada para el Estado plurinacional. Es decir, que concilie elementos de ambos sistemas en busca precisamente de esta justicia plural. ¿Cuál es el gran objetivo, la gran conclusión a la que queremos arribar? Que es necesario marchar hacia la construcción colectiva de una nueva política de la verdad. Esta política de la verdad debe tener un carácter intercivilizatorio, es decir, no un rasgo, no una formación, no una adhesión a un tipo de civilización, aquella que ha predominado evidentemente en los últimos siglos a partir de la modernidad. Nos referimos a la civilización eurooccidental, sino una que recoja precisamente los distintos aspectos de las civilizaciones confluyentes y las proyecte hacia el futuro, de una manera cooperativa. Para esto es importante un enfoque sobre los derechos humanos e incluir entre los derechos humanos además los derechos de la naturaleza, ¿no? Esto implica entonces una visión de la verdad post-imperial, o superadora de la modernidad, que tiene este rasgo imperial, este rasgo impositivo. De tal manera que esos derechos puedan recoger la tradición humanista ilustrada del Renacimiento europeo y la democrática revolucionaria euroamericana forjada precisamente en los procesos independentistas. Junto a ellas, la visión dualista indígena originaria de la realidad socionatural y que nos permite entonces avanzar precisamente a esta realidad y a esta formación intercivilizatoria. Ese es el principal objetivo. A eso aspiramos con este trabajo. Gracias.